Saludos, continuamos con nuestra explicación de cómo calcular la tensión de una cuerda. Bien, entonces primero empezamos con nuestro ejercicio, viendo que tengo una masa de 4 kilogramos que está en un plano inclinado y está siendo soportado por una cuerda que está clavado o pegado en la parte superior de la pared. Resolvemos como siempre hemos resolvido. Primero hacemos un diagrama de cuerpo libre. El peso siempre apunta hacia abajo. Como está apoyado en el suelo, la normal sale perpendicular al plano de apoyo. Y ahora hay una cuerda que está evitando que mi masa vaya hacia abajo. Entonces, mi tensión de la cuerda aparece apuntando hacia arriba, siguiendo la línea de la cuerda. Bien, ¿qué hacemos? Lo mismo que estábamos haciendo antes. Tenemos que descomponer este peso P porque no coincide con nuestros ejes de referencia. Nuestros ejes de referencia para estos ejercicios son: este es mi eje X y este es mi eje Y. Entonces no coinciden no coincide mi peso con ninguno de los dos ejes. Así que tengo que descomponer mi peso P en un peso Y y un peso X. Estos 30 grados del plano inclinado se repiten acá. 30 grados. Estos dos son iguales por propiedades de ángulos entre dos perpendiculares de un ángulo común. Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, empezamos a hacer los cálculos para la descomposición del peso. Primero calculamos el peso. El peso es igual a masa por gravedad, es decir, los 4 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. 4 por 9,81 sale 39,24 newtons. Luego empezamos a calcular las descomposiciones de mi peso. Mi peso en el eje X tiene como fórmula el peso original multiplicado por, como se encuentra al frente de mi eje de referencia de 30 grados, multiplicamos por el seno de ese ángulo de referencia. Es decir, peso X es igual a 39,24 multiplicado por el seno de 30 grados. 39,24 por el seno de 30 grados es igual a 19,62 newtons. Continuamos con la descomposición del eje Y. Mi peso en el eje Y es igual al peso multiplicado por, si nos fijamos en el gráfico, mi peso Y está pegadito al ángulo de referencia. Así que el peso Y tiene que estar multiplicado por el coseno de dicho ángulo de referencia. Entonces el peso Y es igual a 39,24 newtons por el coseno de 30 grados. Y eso da igual a 33,98 newtons. Salud. Bien, ahora podemos pasar a calcular la tensión. Para calcular la normal teníamos que hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 porque mi objeto no va a ir saltando en el eje vertical y tampoco se va a hundir en el eje vertical. Pero mi tensión no está en el eje vertical. Mi tensión está en el eje X. Entonces hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas horizontales. Como mi masa no va a subir hacia arriba porque una cuerda
aguanta, pero no jala por sí sola. Y tampoco va a ir resbalando hacia abajo porque la cuerda está evitando ese movimiento. Mi sumatoria de fuerzas es igual a 0. Vamos a suponer que las fuerzas, los vectores que apuntan a la derecha son positivos. Entonces yo veo aquí qué vectores tengo en el eje horizontal. Y vamos a hacer un poco de truco con la cámara. Si giramos en este sentido, mis vectores horizontales son la tensión y mi peso X. La tensión está apuntando a la derecha y mi peso X está apuntando a la izquierda. Bien, entonces colocamos los signos. La tensión positiva y el peso X negativo. Eso tiene que ser igual a 0. Podemos reemplazar datos porque el peso X ya calculamos que es igual a 19,62. Entonces, tensión menos 19,62 es igual a 0. Y de aquí podemos despejar la tensión. Tensión, esto pasa al otro lado con el signo cambiado. Tensión es igual a 19,62 newtons. Con lo que concluye mi ejercicio. Muchas gracias. Hasta luego.